cuantitativa es la que se da por medio de una cantidad. Estábamos diferenciando entre continua y discreta. La discreta es la que se da por medio de un número, por ejemplo, número de hermanos. ¿Sí? Nadie te va a decir 2,2 hermanos. ¿Sí? Eso se da en forma discreta. Y continua es aquella que se puede dar, por ejemplo, la altura. ¿Sí? La altura. Claro, o las horas, claro. O las horas, ahí va, o las horas. Claro. Yo acá, por no dejar a nadie expuesto, no quise poner la altura, pero generalmente lo hacemos. Claro, nadie lo dijo, pero Algo muy tranquilamente puede haber común, dicho 1 hora y media. 1 hora y media, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Claro. Es decir, ahí, ¿estamos? ¿Quedó claro eso? ¿Cuándo es continua y cuándo es discreta? ¿Está? ¿En qué clase de estadística estamos ahora? Continuo. No, clase de estadística. ¿En qué categoría de estadística? ¿En una estadística descriptiva o una estadística inferencial? Descriptiva. Lo pregunto porque lo dije. Es Descriptiva. descriptiva. Es descriptiva, y ahí empezamos. Descriptivo. Perfecto. Estamos en la descriptiva. ¿Está? Bueno. ¿Está? De la inferencial vamos a hablar en algún otro momento, ¿sí? Para no entreverar ahora. Bien. ¿Es importante saber clasificar las variables? Sí, es muy importante. Porque dependiendo a grandes rasgos, ¿no? Y teóricamente, según sea la variable, es cómo se trabaja. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá, si hiciera un promedio entre los ojos marrones y verdes, ¿no? ¿Qué sentido puede tener eso? El promedio me da 5, y eso ¿se entiende? No tiene sentido en la variable cualitativa, por ejemplo, el promedio, o ese promedio, por ejemplo. ¿Se entiende? No tiene mucho sentido. Capaz que sí tiene sentido, por ejemplo, un porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje de ojos marrones es con respecto al total? ¿Sí? Pero a veces 90%. el uso de algunos cálculos depende de la variable. ¿Vamos? Bien. Vamos a ver número de habitaciones. Lo primero que vamos a ver, esta es una variable como, ya la dijimos, discreta, una variable cuantitativa discreta. ¿Ah? Si está mostrando algo, yo no lo veo. ¿No? Estoy mostrando, sí. Número de habitaciones. Fue un dato que obtuvimos igual. Lo voy a volver a escribir. Ustedes díctenmelo. Si lo tienen alguno copiado, me lo dictan. Número de habitaciones, ¿cuáles? 7, 3, 5. Bien, pará. Yo ahora voy a ordenar la información. ¿Sí? La variable tomó desde 1 hasta 7, ¿no? De 1 hasta 7. Es 4. No, yo tengo desde 2 hasta 7. Del 2. Desde 2 al 7. Bueno, vamos a borrar este. Bien. Cada vez que se repite, ¿cuántas veces se repite el 2? Yo acá no lo veo, Ulises. Una. ¿Cuánto? Una. 1. El 3, Esto se llama frecuencia. Las veces que la variable se repite. Frecuencia. 4, 2.
5, 1, 6, El 3, 3, 4, 4, perdón, el 11. No, no, voy a pasar por la 0, 2, gracias. El 4, ¿cuántas veces? 2, 2 veces. El 5, 1, el 6, 2 y el 7, 1. el 6, 2 y el 7, 1. Bien. Si yo sumo esto, sumo la frecuencia, ¿qué me va a dar? Si lo sumaste va en total. Me va a dar el total de individuos. José Luis se lo tampoco, mira ahí. 6, 6, 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es el total. ¿Está? Lo vamos a señalar con una N. N sub. La frecuencia va a ser llamada F sub. Bien. Si yo hago el promedio, ¿cómo se hace el promedio? se suma todo y se divide entre la cantidad. Bien. ¿Cuánto me daría eso? Acá yo lo que hago es, si tengo un 2, quiere decir que eso me suma 2. ¿Está bien? Si tengo 3, 3, quiere decir que me suma 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si tengo 2, 4, esto me suma 8. 8. Y acá si tengo un 5 me va a sumar 5. Acá tengo 2, 6, me va a sumar 12. Y después tengo un 7. Y eso me va a dar el total. Me va a dar 2 más 9 más 8 más 5 más 12 más 7. 43, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿y el promedio sería cómo? ¿43 dividido 10? 43 dividido 6, ¿Dividido? 6. No, 10. 10, porque la cantidad de datos son 10. ¿Está? Eso se llama media aritmética. Media aritmética. Ay, pero qué complicado que es esto. No, es fácil. Hay que ir despacio. Sí, obvio. ¿Eh? El resultado es media aritmética. El resultado, el promedio, que tú le llamas promedio, se llama media aritmética, técnicamente. Y a veces se usa, la media es tanto. ¿Qué significa eso? Bueno, que el promedio, ¿sí? Cotidianamente le llamamos promedio, pero es lo que matemáticamente es la media aritmética. El hecho de decir aritmética es porque hay muchas medias, ¿no? Hay una para cada pie. No, pero hay muchas medias. Y la media se hace con un techito así.
¿Está? Y es 43 Dividido 10. dividido 10. En este caso, 4,3. da 4,3. Ven que la media no tiene por qué ser un valor de la variable. Por ejemplo, la variable es discreta, por lo tanto nunca va a tomar valores con coma. Parece que es una variable continua. No, no, no. La media es un dato. Es un dato. ¿Sí? Que me dice que básicamente el centro de esa secuencia está alrededor de 4,3. Es decir, si yo mido las distancias de todos los números y quisiera hacer un punto medio, digamos, el punto medio estaría en 4,3. ¿No? Si yo hiciera, por ejemplo, marco acá, tengo un 2, tengo 3,3, ¿no? Y tengo 2 4s, un 5, un 6 y un 7. ¿Sí? Entonces yo mido las distancias a todos los números y encuentro el medio. El medio estaría acá, en 4,3. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que es el valor donde tengo todos los otros valores casi equidistantes. ¿Tá? Hay que tener en cuenta que la media a veces puede llegar, o sea, una cosa que quiero decirles. La estadística es totalmente una ciencia, pero a veces la confundimos con la interpretación. Y lo que nosotros interpretemos ya es un tema aparte, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la estadística, ustedes dicen, bueno, no, pero la estadística dijo tal cosa y después surgió tal otra. No. La estadística, muchachos, es una ciencia. O sea, cuando afirma algo, genera, hasta se calcula el error. Se sabe exactamente qué es lo que se está haciendo. ¿Qué pasa? Después ustedes tienen una cantidad de politólogos, ¿tá? Que a cada información le ponen sus intereses y sus cosas. Eso ya es un manejo que no tiene nada que ver con la estadística. ¿Está bien? ¿Queda claro? 4,3 es el punto medio, digamos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Es decir, es donde estarían la mayor parte de los datos, o sobre qué valor se juntan la mayor parte de los datos. ¿Sí? ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay una maestra que sale al patio y dice, el promedio de mi clase, ¿cuánto es? Los niños sacaron 10, 10 y 2. ¿Cuánto es el promedio de la clase de esta maestra? Hay que hacer la cuenta. Y bueno, 7, profe. 7 como algo. no, ¿Cómo que no? 6. 6. ¿Cómo hiciste? Sumé 10, 10, 2, 2 y lo dividí entre 4. Ahí va. Ah, yo sumé un 2 solo, perdón. Bien. Y la otra maestra dice, en mi clase todos se sacaron 6. Por lo tanto, mi promedio también es 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué pasa?
las secuencias no son iguales. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, la primera maestra me dice el promedio es 6. La segunda maestra me dice el promedio es 6. Yo digo, bueno, las dos maestras trabajan igual. Y sin embargo, esto en un caso hipotético, se puede estar dando de que una maestra trabaje más con los, por ejemplo, la primera maestra trabaje más con los estudiantes buenos y deje a ¿cómo es? Y descarte los estudiantes malos, ¿sí? Por eso tiene tan buenos resultados con algunos y tan malos con otros, ¿se entiende? Sí. En cambio, la otra maestra podemos verla como que atiende a todos los estudiantes por igual, ¿sí? Sí, porque todos promedian igual. Hay todos, o sea, digo esto para que vean que las secuencias pueden ser muy distintas y sin embargo el promedio o la media aritmética da igual. Eso quiere decir que a veces la media aritmética puede ocultar información. Si bien es el promedio, parece que es un dato espectacular sobre las estadísticamente y es muy usado, a veces puede ocultar información. Puede ocultar cómo se está dando la información. Por lo tanto, en estadística, cotidianamente hacemos un promedio y nos quedamos pipones. O por ejemplo, o alguien nos dice el promedio de algo y decimos, está, es fantástico. Es decir, por ejemplo, el promedio de sueldos de un país, ¿no? Pero puede pasar de que algunos ganen muchísima plata y los otros estén sumergidos ¿cómo es? En la pobreza total, ¿se entiende? Porque a veces ese promedio se usa como una especie de estándar del país. Y eso es relativo. O sea, ¿a quiénes engañan? Y engañan a la gente que no tiene, ¿cómo es? Una formación matemática más o menos importante, ¿no? Porque que me den el promedio no me garantiza que esté sucediendo, porque uno se imagina que sucede esto, ¿no? Lo segundo. Sin embargo, puede estar sucediendo esta situación. ¿Estamos? Bueno, así que la media aritmética es esa, pero no es un dato totalmente confiable. Es un dato estadístico totalmente valorable, ¿sí? Y en algunas situaciones muy valioso, pero no es totalmente confiable. ¿Sí? Es necesario para conocer más de una secuencia tener más índices estadísticos. Y los otros índices estadísticos que vamos a trabajar son la moda. La moda es el valor más frecuente. La moda. ¿Cuál es la moda acá, en esta secuencia? ¿En cuál, profe? ¿En cuál secuencia? En esta que estamos trabajando. El 3. El 3. Que hay que estar repetido más veces. Es el que se repite más veces. El concepto es exactamente lo mismo que el concepto de la moda, de la vestimenta, por ejemplo. Es lo que la gente más usa. ¿Está bien? Bien. Y vamos a darle otros índices. Como se estarán dando cuenta, índices hay muchísimos. Y de hecho, todos pueden ser muy válidos porque todos ofrecen una posibilidad de una secuencia. Por ejemplo, una secuencia tan chiquita como 10 números, es fácil tener una idea de qué es lo que puede pasar. Pero no se olviden que
es una ciencia donde a veces, por ejemplo, en el caso de Uruguay, se trabaja sobre 3.000 valores o 3 millones de valores. ¿Sí? Entonces, sobre eso es necesario que sacar índices que permitan obtener una síntesis de la información. ¿Ah? Para eso sirven un poco estos índices. La otra es la mediana. Y la mediana es el valor que si yo ordeno la secuencia, por ejemplo, tengo un 2, después tengo 3, 3, después tengo 4, 2 cuatros, ¿sí? Después tengo un 5, 2, 6 y otro 7. Yo tengo 10 valores, ¿tá? Yo quiero saber quiénes son los que están en el medio. Como son 10 valores, voy a tomar los 2 del medio. ¿Sí? Hago 10 dividido 2, son 5. Tomo el valor que está en el lugar 5, que es un 4, y el valor en el lugar 6 es también un 4. Y la media va a salir del promedio de esos dos valores. En este caso, ¿cuánto me va a dar? 4. 4. En este caso no hay mucha historia, ¿no? Tal cual. Muchachos, ¿quiénes tuvieron estadística antes? Lo tuve, pero no me acuerdo de nada. ¿No te acordás de esto, Verón? O sea, de algunas de estas cosas sí, pero no, nada de todo. O sea, la Bien. moda y la media aritmética sí me acordaba un poco. Ahora si querés. ¿Cómo? Esto se llama mediana. La mediana es el valor que se encuentra justamente en el medio. ¿Está? Todas estas medidas son medidas de tendencia central. Ya estaba pensando en lo otro. Medidas de tendencia central. Tendencia central. ¿Lo ven? Igual. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué? Porque me tuve que salir y volver a entrar porque tuve que hacer una cosa. La moda, 3, ¿por qué digo 3? Ahí, 3 porque es el M. valor más frecuente. Ah, está. Y la mediana es el valor que está en el medio de la Sí, secuencia. lo entendí. Ah, ahí estabas. No, ahí no estaba, pero lo estoy viendo. Ah, está, pero igual, ¿cómo dijo? En el Es el medio. valor que está justamente en el medio de la secuencia. En este caso, como es un número par de valores,
Tomamos suman los los dos. dos valores que se encuentran en el medio y que me permiten separar la secuencia en dos secuencias, en dos grupos exactamente iguales, ¿no? 2, 3, 3, 4, 4. Y si fuera impar, si el 7 no estaba, y estaría hasta el 6. ¿Y cómo? Si fuera Si no, estuvi- 7, si no, si no estuviera el ¿cómo? 7 y fuera hasta el 6. Por eso, en ese caso sería el 9. Claro. Me tomo justamente el que separa la secuencia en dos valores, Y que siempre se da, sería el que está en el lugar 5, ¿no? si son, sí, obvio, si son 10, 5. Pero, por ejemplo, No, si son 10, No, sería el que no, está en el no. 5 y el que está en el 6. Claro, si por son eso, 9, 5. pero puede ser, mi pregunta es, ahí es 4 y 4, pero puede ser 4 y 5 justo. Sí, 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 sí. Sí, Y sí, ahí es el sumás, y promedio. ahí sumás, si fuera 5 el sexto número, sería 4 más 5 y dio 2. Ahí va. Y ahí te da un número impar, 4,5. Digo, Sí, no importa, no importa. Las medidas no tienen por qué coincidir con ningún valor de la variable. bien. ¿Tá? Después vamos a hacer, después que le agarremos un poquito la idea, de la mano a esto, y si da el tiempo, que creo que sí, vamos a ver, no va a dar para mucho, pero alguna idea crítica de esto. ¿Cuándo es más representativo, por ejemplo, saber la media? ¿Cuándo es más representativo saber la moda? ¿Y cuándo es más representativo saber la mediana? Hay un ejemplo, por ejemplo, de una fábrica. Y ahí, por ejemplo, al patrón, ¿qué le va a servir? ¿Qué le va a gustar más dar? La plata. Sí, no, la plata ya sé. Que Pero gane más. La no, producción. pero ¿qué dato estadístico le va a gustar más? Dar, por ejemplo, de los sueldos. La De los media. sueldos. La media aritmética. Porque la media aritmética cubre las variaciones. ¿Sí? Por ejemplo, Ah, pero, hoy era 10, 10, 2 y 2. Suponte, si fueran 10.000 pesos. Hay dos que ganan 10.000 pesos, pero hay dos que ganan 2.000 pesos. ¿Sí? Sin embargo, el promedio es 6. ¿Se entiende? Claro. En cambio, el sindicalista, ¿qué le va a interesar más? Que ganen más. No. ¿Qué cosa aritmética? Bueno, Ah. la media no le va a interesar tanto. la La mediana. media, ¿qué le va a interesar más? Una mediana. Sí. O la Porque mediana, que le va más seguro. porque la mediana dice, bueno, sí, 4, quiere decir que sacando los que ganan 4, hay la misma cantidad que gana por encima de ellos que la Por que gana debajo. por debajo de ellos. ¿Se entiende? Claro. Ujú. Y también le puede interesar, después lo vemos bien, pero le puede interesar la moda, ¿no? ¿Cuál es el sueldo más frecuente? Ujú. ¿Se entiende? Porque no me interesa el que gana, el gerente que gana 10.000, porque ese me tira el promedio para arriba. Y yo lo que quiero es dejar en evidencia el que gana poco. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ahí estamos hablando un poco ya de la interpretación de los datos, ¿tá? Que es un poco lo que, bueno, la idea crítica que se quiere hacer con esto. Gente, la otra que vamos a hacer ahora es hacer un gráfico. En el eje
horizontal vamos a marcar la variable. Vamos a escribir acá la variable. ¿Sí? Vamos a marcar la variable que es 2. Para 2, y en el eje vertical vamos a escribir la frecuencia. Este es un gráfico de frecuencias. Y acá Para es 2, 1. Entonces vamos a subir con una barrita. Para 2, 1. Para 3, 3. Las barritas están buenísimas porque es como que tuvieran COVID. Porque no se tocan, no se pueden tocar. ¿Sí? ¿Queda claro? Esta distancia acá, este espacio vacío, siempre tiene que estar. Para 4, 2. Para 5, 1. Para 6, 2. Para 7, 1. Y para 7, 1. Y para 7, 1. Está linda esa. Sí, está buenísimo hacerlo acá. No saben lo feliz que me hace pintar en esto. Pero bueno, vamos arriba. ¿Está? Bien. Ese es el gráfico de frecuencia. Después, vamos a tomar arriba, arriba de cada una de las barritas, vamos a marcar un punto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Lo ven? Un punto en el Ahora medio. El punto en el medio acá. Punto en el medio, punto en el medio, punto en el medio, punto en el medio. Y vamos a unir todos esos puntos para dejar en evidencia las variaciones. ¿Está? ¿Sí? Ese se llama polígono de frecuencia. ¿Estamos? Lo de la gráfica y la rayita, polígono de frecuencia. Sí. La gráfica se llama gráfico de barras. Gráfico de barras. ¿Está? Y eso se hace cuando la variable es discreta. Este es el tratamiento teórico, ¿no? Después ustedes van a ver, por ejemplo, muchas situaciones donde algunas variables continuas también tienen un tratamiento discreto. Pero bueno, el universo es muy amplio, digamos. Pero para nosotros, la variable cuando es discreta, es cualitativa discreta. ¿Sí? Acá me faltó la C, cualitativa discreta. Cuantitativa, perdón. Cuantitativa discreta. Bueno, ustedes hagan, me queda un minuto. Ustedes hagan para, ¿qué nos había quedado? El número de televisores, ¿no? Sí.